un dicho que dice, hay que aprender de la historia, si no, estás destinado ¿a qué? A repetirla. Entonces, la historia hay que aprender, porque si no, la puedes repetir. La historia, obviamente, del mundo, pero también la historia bíblica. Hay que aprender de la historia bíblica, porque si no, se puede repetir. Vamos a una escritura, por favor. En Jueces, capítulo 2. Vamos ahí. Y hoy vamos a hablar sobre los israelitas. Amén. Vamos a Jueces, capítulo 2. En Jueces, que es después de Deuteronomio, después viene Josué, después Jueces, a Jueces, capítulo 2. Dios le encargó a Josué y Dios le encargó a Moisés antes de conquistar la tierra prometida. Amén. Ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Y de hecho, ellos conquistaron la tierra prometida. Ellos entraron por Dios y conquistaron la tierra prometida. Sabemos que Moisés la vio, no entró en la tierra prometida, lo vio a la distancia, pero Josué, él sí fue. Amén. Y él conquistó. Pero algo pasa aquí en Jueces capítulo 2. Vamos ahí. ¿Están conmigo, hermanos? En Jueces capítulo 2, en el versículo 8, dice así: Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Duró bastante, ¿no? Y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaás. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron otros dioses. Esto es increíble. Finalmente, los israelitas entraron en la tierra prometida. Qué bueno, ¿no? La conquistaron. Ellos conquistaron la tierra prometida, pero ¿qué pasó después? La tierra conquistó ellos. Ellos conquistaron, pero después el mundo se metió en ellos. Es como decir, el mundo entra en la iglesia, cuando la verdad es que la iglesia debe vencer y convertir al mundo. ¿No es así? Sí. Pero lo que pasó en esta situación, para ver a nosotros, es que el mundo entró en la iglesia. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué somos cristianos? Nosotros somos cristianos por muchas razones, pero la razón principal es porque amamos a Dios. Amén. Tú y yo tenemos algo en el corazón, tenemos un sueño, una ansiedad buena, tenemos un deseo de hacer algo con nuestras vidas. Amén. Nuestro deseo no es ser como el mundo, no es ser cristianos hipócritas que no son cristianos. Nosotros queremos ser diferentes. Amén. Y ser una luz en este mundo, para que el mundo cambie, para que el mundo sea más como Jesús. Dios puso eso en tu corazón y en mi corazón. Amén. Queremos que el mundo cristiano sea un mundo cristiano no hipócrita, pero un mundo cristiano verdadero. Dios colocó ese deseo de hacer algo grande para Él. Amén. Ese es el porqué. Ellos tenían ese deseo también cuando entraron en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Murió Josué, murió la generación de Josué, y después se descarrió la adoración a Dios en Israel. Es como, imagínate, plantar la iglesia y la iglesia después se cae de la fe. Es ridículo, ¿no es así? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué pasó? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Amén. Porque hay que aprender de la historia bíblica para no, ¿qué? Repetirla. Amén.
Vamos a Josué, capítulo 1. Vamos a ir. Estamos cerquita de una página. En Josué 1, aquí vemos detalladamente la conquista. Pero no lo vamos a leer todo, pero en el versículo 19, a cada tribu, había 12 tribus en Israel, amén. Y cada tribu tenía que conquistar parte de la tierra prometida. Pero mira lo que pasó aquí en el versículo 19. Dice, el Señor estaba con los hombres de Judá. Judá era la tribu principal, amén. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. ¡Wow! La tribu de Judá, ellos conquistaron, pero no del todo. Porque lo que Dios les dijo a ellos, conquístalos totalmente. ¿Por qué? Si no los conquistas, lo que va a pasar es que ustedes van a terminar dando sus hijas a que se casen con los hijos de ellos. Tus hijos se van a casar con las hijas de ellos y van a terminar adorando sus dioses. Van a terminar siendo idólatras. En nuestra definición, el mundo se va a meter en la iglesia. Y fue exactamente eso. La tribu más poderosa no pudo conquistar totalmente. Todas las otras tribus son así también. Dice aquí en versículo 27, Manasés, mira lo que dice aquí. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar los de Bet-Seán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco los habitantes de Dor y Bleam, Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Manasés no consiguió tampoco. Mira aquí en el versículo 30, 1:30. Los de la tribu de Zebulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar los cananeos, porque vivían en Quitrón y en Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Versículo 31. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar los habitantes de Acos, Sidón, Ahlab, Asib, Helba, Afec y Rehob. Por eso no pudieron expulsarlos. El pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Y si sigues leyendo, cada tribu no pudo expulsar a los cananeos y terminó viviendo entre ellos. ¿Y qué pasó? En el tiempo se casaron con sus hijas, los hijos de ellos se casaron con sus hijas, las hijas de ellos se casaron con las hijas de ellos. ¿Y qué pasó? Terminaron adorando a los dioses paganos, a los dioses de Baal, a los dioses que no eran dioses. Y así extrapola eso unos años y tenemos lo que pasó en Jueces capítulo 2. ¿Qué pasó? Se desvió la adoración a Dios. Muy importante entender esto. Tenemos que aprender de la historia, si no, la vamos a repetir. Vamos, bro. El mundo quiere evangelizar la iglesia. Nosotros como discípulos queremos evangelizar el mundo. Amén. Y hay una lucha constante en quién va a evangelizar a quién. ¿Quién va a ganar a quién? Y en la historia del cristianismo, el mundo gana a la iglesia, tristemente. Pero no cuando hay verdaderos discípulos de Jesús. Amén. No cuando hay hombres y mujeres que tienen un verdadero propósito, que entienden que estamos haciendo esto no por nosotros, estamos haciendo esto por nuestros hijos, amén. Estamos haciendo esto porque queremos dar gloria a Dios, amén. Estamos viviendo cristianismo porque lo único que queremos es que nuestras vidas tengan un propósito verdadero, más que ganar dinero, más que tener de jubilarte, más que tener propiedades. Lo más importante es que Dios te use poderosamente, amén. Y eso pasa con los discípulos de Jesús, que tenemos esta visión, esta fe,
y este amor. Amén. Pero en Israel, ¿qué pasó? Simple. Voy a hablar como iglesia. La iglesia fue evangelizada por el mundo y el mundo no evangelizó la iglesia. Amén. Hoy vamos a hablar de 3 puntos sobre algunos peligros que pueden entrar en nuestra iglesia. Vamos a hablar de 3 formas que el mundo puede evangelizar la iglesia cuando nosotros debemos hacer lo opuesto. Amén. Nosotros evangelizar el mundo. Amén. Vamos a ver 3 puntos sobre esto hoy. Entonces, vamos a Ageo, capítulo 1, para ver el primero. Ageo, Antiguo Testamento, amén. Ageo, capítulo 1. Vamos a los profetas menores, amén. Vamos a encontrar ese libro. No lo he encontrado. Ya lo encontré, amén. Ageo, capítulo 1. En Ageo aquí el contexto es la reconstrucción del templo, amén. Muchos años después de lo que leímos en Josué, pero el principio se aplica, amén. En el versículo 2 dice así: así dice el Dios Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa, el templo, está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Amén. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es la primera manera de que el mundo puede evangelizar la iglesia? Punto número 1, egoísmo. Aquí, egoísmo. Aquí vemos que los expatriados, exiliados que iban a reconstruir Jerusalén de nuevo, el templo, ellos vivían muy bien. Cada uno de ellos estaba enfocado en sus casas. Estaba enfocado en sus casas, sus trabajos, sus carreras, sus hijos, su vida. Cada uno estaba enfocado. Y Dios dice: es hora que ustedes se enfoquen en sus vidas tanto y que el templo de Dios no sea reconstruido. Reflexionen en su proceder. Piensen lo que están haciendo. Porque si no piensan, ¿qué va a pasar? Ustedes van a beber y no van a quedar satisfechos. Van a comer y van a tener hambre. Van a guardar y no van a poder disfrutar. Entonces se lo voy a quitar. Cuando alguien es egoísta, especialmente en la iglesia, como verdadero discípulo, Dios te disciplina porque te ama. Amén. Entonces, tú estás en la iglesia y vives para ti, para tu trabajo, tu vida, y no evangelizas, tienes un compromiso mínimo, llegas al servicio, pero ya ahí se acabó todo. ¿Qué es lo que pasa? Estás en la iglesia, pero estás triste. Tienes depresión, tristeza. Y después te preguntas: bueno, ¿por qué, Dios? Porque no has dado todo tu corazón. Amén. Estás en la iglesia, pero no estás satisfecho. ¿Por qué? Porque tu enfoque es tu vida. No es el reino de Dios, no es evangelizar, no es estudiar la Biblia con personas. Amén. Y eso debe ser nuestro corazón. Amén. El hecho de poder, sí, Dios va a bendecir tu vida, pero construye el templo de Dios también. Amén. Y eso es lo que pasa, que el mundo quiere entrar en la iglesia. ¿Cómo? Tú viviendo solo para ti. Amén. Y solo vienes a la iglesia el domingo.
así no debe ser el cristianismo. Porque termina siendo idólatra. No adorando a Baal, un dios israelita de cananeo de aquella época. No, adorando tus propios dioses, el dinero, el éxito, a tu vida, tu familia, lo que sea. Y cuando haces eso, trabajas, pero no puedes guardar. Ahorras, pero es como un saco roto. Comes, pero sigues con hambre. Bebes, pero sigues con sed. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se construya su templo. Amén. Dios quiere que se construya su templo. Amén. Vamos, bro. Venga, Raúl. Y la verdad que yo he preguntado a muchos hermanos, algunos que han estado mal espiritualmente, y le he hecho esta pregunta: ¿cuándo como discípulo tú eras lo más feliz? Y todos, sin excepción, dicen: cuando estaba totalmente comprometido. Amén. Cuando llegaba tarde en la noche después de un estudio, cuando daba todo mi corazón, ahí yo era totalmente feliz, era totalmente entregado a Dios, era totalmente satisfecho con Dios. ¿Por qué? Porque la verdad no es un principio bíblico. La verdad no es intelectual. La verdad es experimental. Muchos religiosos, y nosotros que éramos religiosos en el mundo, pensamos: voy a la iglesia para aprender de Dios. Aprender de Dios no te ayuda en nada. Lo que te ayuda es obedecer a Dios. Amén. Si aprendes mucho de la Biblia y no la obedeces, te tornas un fariseo. Eres peligroso para la iglesia, la verdad. La verdad no se entiende intelectualmente. Sí, tengo que hacer discípulos. No, la verdad se entiende cuando vas y lo haces. Amén. Sí, tengo que evangelizar. No evangelizas, no. Cuando lo haces, lo entiendes. Porque la verdad es una entidad experimental y no solo intelectual. Vamos, bro. Ayer fue muy bueno porque, no sé, si eres padre, no hay mayor alegría que ir con tu hijo a compartir la fe. Amén. Ayer estábamos Felipe y yo en el Parque México compartiendo la fe. Amén. Es como, fuimos ahí, subimos 1 hora, 2 compartiendo la fe, pero es increíble poder ir con un familiar a compartir tu fe. Amén. Y Felipe, que salto ahí, hablaba, ¿no? Semi-portugués, español, pero lo entendían. Amén. Y yo te quiero animar. Tú no lo entiendes hasta que tú lo haces. Amén. No se entiende. Entonces te quiero animar que Dios bendice tu vida cuando eres discípulo. Amén. Pero Dios quiere que bendigas el reino de Dios. Amén. Que demos nuestras vidas, porque así vas a estar feliz, alegre, completo. Porque si no, el mundo está entrando en la iglesia y no la iglesia está convirtiendo al mundo. Amén. Quería dar algunas cosas prácticas, algunos consejos prácticos de cómo evangelizar. Amén. A la iglesia. Lo hablé la semana pasada con los líderes de charla, pero son cosas prácticas que te pueden ayudar a evangelizar. Cada vez que evangelizas, hablas a una persona que no conoces sobre la iglesia, es un poco extraño, ¿no es así? Las personas en la Ciudad de México no quieren ser abordadas, amén. Lo mismo cuando vivía en Brasil, Sao Paulo. Nadie quiere ser abordado en Sao Paulo, porque piensas que le van a robar, amén. Entonces nadie quiere ser abordado que no te conoces, pero nosotros como discípulos lo hacemos, amén. Entonces, ¿cómo lo haces para que no sea tan extraño? Primero, ayudas a sacar tu celular, porque piensas que le vas a robar el celular, amén. Entonces, una de las cosas importantes es a qué invitas. ¿A qué invitas? Porque si tú conoces a una persona en la calle y lo invitas a la iglesia, lo más probable es que esa persona no va a ir. Amén. Pero hay posibilidad que sí va a ir. Amén. Pero hay que ser sabio. ¿A qué estás invitando la persona que estás abordando? Por ejemplo, si estás en la universidad
es sabio invitar a estudiar la Biblia. Somos un grupo cristiano en la universidad, vamos a marcar un estudio bíblico esta semana. Ok, lo marcamos, amén. También personas en la calle, es importante también quizás marcar un estudio bíblico, o ir a la charla bíblica primero, amén. O marcar un tiempo solo para beber un café y hablar de cosas espirituales, amén. Entonces hay que usar la sabiduría para saber a qué invitar, porque muchas veces lo único que hacemos es que invitamos a la iglesia, pero la gente, muchos no quieren venir a la iglesia, algunos sí, otros no, pero tienes que estudiar la persona que estás compartiendo, ver ahí más o menos a lo que él o ella está abierto, amén, o abierta. Entonces a veces es bueno invitar a tomar un café, a veces es bueno invitar a un estudio bíblico, a veces es bueno invitar a la charla bíblica, a veces es bueno invitar a la iglesia, amén. Usa la sabiduría para saber a qué invitar. Entonces, yo te quiero animar a todos los días invitar una persona nueva ahí en el mundo, amén. Invítalo a tomar un café, invítalo a estudiar la Biblia, invítalo a la iglesia. Si todos nosotros invitamos una persona nueva cada día, la iglesia va a explotar, amén. Ahora, si estás en el ministerio universitario, es diferente. Ahí puedes invitar muchas más personas por día, porque estás lleno de personas en un ambiente cohesivo, en un ambiente que es más natural. Entonces, si estás en la universidad, más de una persona por día. Pero si no estás en la universidad, por lo menos una persona por día, y esto va a cambiar tu vida, amén. También otra cosa interesante es lo que se llama referencias, pedir referencias. En el mundo de ventas esto funciona, obviamente, pero funciona en la iglesia. Por ejemplo, tú invitas a alguien a la iglesia y te dice, es que no estoy interesado. Ok, está bien. ¿Pero conoces a alguien que está interesado? Oh, sí, mi hermano. Él sí va a la iglesia, le interesan las cosas de la iglesia. Invitas a una persona a estudiar la Biblia en la universidad. ¿Sabes qué? No estoy interesado. Está bien, pero ¿conoces a alguien que está interesado? ¿Sabes qué? Tengo un compañero de clase que él siempre habla de Jesús. Lo voy a contactar contigo. ¿Se entiendes? Entonces, siempre que compartes la fe, comparte con la segunda persona. Pregúntale a la persona si conoce otra persona que estaría interesado, aunque no sea interesada esa persona. Amén. La otra cosa en estudios bíblicos, cada vez después de cada estudio bíblico, pregúntale, ¿conoces a alguien más? ¿Te gustó el estudio de Buscando a Dios? Me encantó el estudio. Qué buen estudio, aprendí de cómo buscar a Dios. Ok, ¿conoces a alguien más que le gustaría hacer este estudio? Oh, sí, ¿verdad, mi primo? El próximo estudio, palabra. ¿Conoces a otra persona más? Oh, sí, ahora me acordé de esta persona. Cuando hacemos eso, potenciamos el evangelismo y le damos más oportunidad a más personas ser salvas. Amén. Entonces, tenemos que ser sabios en cómo evangelizamos. Amén. Y la última cosa que es un poco controversial, pero es sabio. Por ejemplo, si estás en la universidad, ¿no? Y como hombre, tú puedes invitar a una mujer a estudiar la Biblia, pero siempre ten a otras hermanas ahí, por el tema de la atracción, lo que sea. Entonces, si tú tienes una compañera de clase que está interesada en estudiar la Biblia, marca el estudio bíblico inmediatamente. Tú vas al estudio, no solito, va con una hermana, amén. Y ahí puedes estar en el primer estudio, quizás el segundo, y se lo pasas a la hermana después. Porque muchos vienen a la iglesia, sí, por la atracción, porque le caes bien, amén. Pero después cuando estudian la Biblia, cambian sus motivaciones. Yo he visto muchas personas convertirse por esto. Y a veces hasta se casan. Entonces, tú puedes traer, hermana, a tu futuro marido, amén, si eres sabia. Si eres sabia. Pero obviamente hay que cuidar el corazón. Deja que los hermanos se encarguen del estudio. Pero sí, tú puedes como hermana invitar a un hombre a estudiar la Biblia, pero que esté el hermano en el estudio, amén. El hermano está en el estudio, lidera el estudio. Después del primer estudio, el segundo, tú sales y deja que los hermanos se encarguen del corazón de esta persona
y esta persona se puede convertir y quizás en el futuro ser tu novio. ¿Amén? Entonces, es importante usar tratar de ser sabios. ¿Para qué? Para que más personas se salven. ¿Amén? Ahora, los hombres aquí, como no somos tan guapos, no vamos a poder atraer mujeres a estudiar la Biblia. ¿Amén? Pero las hermanas sí tienen mucho potencial con eso. ¿Amén? Entonces, lo siento, Alexis. ¿Amén? Lo siento, no está Alberto Cortés, lo siento. Pero con las hermanas hay esperanza. Entonces, te quiero animar. Sé sabio en tu evangelismo. No dejes que el mundo entre en la iglesia. La iglesia tiene que convertir el mundo. Y la verdad, si hablamos la verdad, las hermanas, los hombres del mundo siempre las están hablando de salir, de tener amistad. ¿Por qué? Porque como discípula eres diferente. Eres pura. No dices malas palabras. Eres diferente. Y los hombres del mundo te ven y dicen, wow, esa es una buena mujer para prestarle atención. Y entonces utiliza eso para atraer al mundo, a los hombres, para que se salven. Amén. Entonces usemos la sabiduría para poder evangelizar. Entonces el primer punto fue el egoísmo. Si somos egoístas, el mundo entra en la iglesia, pero el mundo debe convertir, la iglesia debe convertir al mundo. Amén. Punto número 2. Y estos dos puntos son más rápidos. Amén. El punto número 2 es una manera que el mundo entra en la iglesia, es el pecado sexual. Vamos a Levítico capítulo 18. Vamos ahí. Vamos a Levítico capítulo 18. Una de las cosas que más me impactó a mí para ser discípulo fue cuando yo era universitario cuando me convertí muchos años atrás, y una de las cosas que más me impactó fue ver la pureza entre los hermanos y hermanas universitarias. Yo pensaba que esto es imposible. Había ido a iglesias y siempre ir a la iglesia era para encontrar el novio que era mejor que en una discoteca, ¿entiendes? Eso era las iglesias. Vas a encontrar una chica más calma que encontrarla en el mundo, pero igual la intención era igual. No era una intención para ser puros, era una intención para egoísmo, para encontrar a alguien para mí. Entonces, pero cuando yo vi en la iglesia verdaderos relaciones puras entre hombres y mujeres en la iglesia, universitarios, solteros, salían en citas, y las citas no eran para intención y para mala intención, eran para glorificar a Dios. Yo me quedé asombrado, amén, y dije, esto es el reino de Dios. La segunda razón que vi que era el reino de Dios era con los matrimonios. Todos los matrimonios que yo veía en el mundo antes de ser discípulo terminaban o divorciados espiritualmente. Estaban juntos, pero no se amaban totalmente. Y así eran todos los matrimonios que había visto. Pero cuando yo vi matrimonios que se aman, se respetan, tienen armonía, yo dije, wow, esto es el reino de Dios. Amén. Entonces, es increíble que en el reino podemos ser matrimonios increíbles. Amén. Y ahí tiene César y Luisa ahí. Luisa lo abrazó. Amén. Amén. Qué bueno. Amén. Es el reino de Dios. Levítico capítulo 18. Vamos ahí. Vamos, Raúl. En Levítico 18. Estoy llegando ahí. Amén. La Biblia grande. Muy grande de letra y aún necesito lentes para leerla. ¿Ven? Levítico 18. El capítulo entero habla de relaciones sexuales ilícitas, ¿no? Aquí en versículo 6, nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Soy el Señor. Después sigues leyendo
y tiene muchas, habla solo de relaciones sexuales, y termina en el versículo 24, pero por ejemplo, aquí en el versículo 22, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, eso es una abominación, no tendrás trato sexual con ningún animal, no hagas nada impuro por causa de él, ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal, eso es una depravación. Y versículo 24, que es la clave, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó, por eso la castigué por su perversidad y él vomitó a sus habitantes. Wow. Hay un principio espiritual aquí increíble. Aquí Dios está dictando juicio con naciones que no conocían a Dios. Yeah. Dios está dictando juicio con cananeos, fereceos, ebuseos, y ellos no eran seguidores de Dios. Pero Dios dice, yo los voy a castigar por su pecado sexual. El pecado sexual es una de las razones que Dios castiga naciones. En cuanto hay más pecado sexual en una nación, Dios castiga a esa nación. Con pobreza, con guerras, con perversidad, con problemas económicos. Dios castiga a las naciones en cuanto hay más perversidad sexual. Y puedo hablar de esto por mucho tiempo, hay argumentos sociológicos sobre esto, padres criándose, madres solteras, hay tanto, esto puede ser un argumento de horas, pero el punto es que es algo sociológico aún. Si hay mucho pecado sexual, Dios castiga las naciones. Y México está repleto de pecado sexual. Pero nosotros, como iglesia, somos una cultura anticultura. Nosotros creamos la cultura del reino de Dios. Amén. Y esa cultura atrae a las personas porque ven que hay algo diferente. Hay dos razones bíblicas en el Antiguo Testamento por la cual Dios castigaba naciones. Uno era pecado sexual, dos era idolatría. Por esas dos razones Dios destruía naciones que aún no sabían de Él. ¿Por qué? Porque es intuitivo el pecado sexual. No necesitas ni la Biblia. Es intuitivo. Y la otra razón, la última razón que vamos a ver hoy, cómo el mundo puede entrar en la iglesia, vamos a ver un poco sobre, tercero y último punto, la mentira. Vamos a Juan capítulo 8. Juan 8. La mentira. Vamos, Raúl. En Juan 8, Jesús está hablando con los líderes religiosos más poderosos, más instruidos de aquella época. Jesús está hablando con los fariseos. Ellos conocían la Biblia muy bien, conocían las escrituras, eran eruditos, sabían mucho de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento en aquel tiempo. Pero mira lo que Jesús le dice a los más instruidos en la palabra de Dios. Aquí en el versículo 42. Vamos, bro. Pero podemos leer aquí en el versículo 38 para tener más contexto. Aquí Jesús está hablando, dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre, también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. 39. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. 41. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Versículo 42. Si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar?
porque no pueden soportar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Jesús le dice a las personas que más sabían de la Biblia que el padre de ellos era Satanás. Ellos estaban engañados y decían, no, nuestro padre es Dios. Nosotros estamos siguiendo a Dios. Pero vivían en mentiras. En mi opinión, el peor pecado es la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira es el pecado base para cometer cualquier otro pecado. Si vas a ser inmoral, vas a mentir primero y lo vas a engañar. Si vas a ser adúltero, vas a mentir primero para que no te vean. Si te vas a masturbar de pornografía, no lo vas a hacer al área libre, lo vas a hacer escondido para que nadie te vea. Si vas a robar, lo vas a hacer escondido para que nadie te vea. Si vas a engañar, vas a mentir para que nadie sepa lo que has hecho. Es triste cuando discípulos mienten. Es triste cuando aquellos que se llaman hijos de Dios, discípulos de Jesús, aquí nosotros mentimos, amén. Y lo hacemos mirando los ojos a propósito, mintiendo. Si tú haces eso, eres salvo, pero porque Dios te perdona los pecados. Pero si vives de esa manera, y esa ya es tu vida, y mientes y escondes pecado, ya no eres discípulo. Has caído de la fe, aunque estés aquí hoy. Y ahora ya tienes otro padre. Tu padre no es Dios, tu padre es el diablo. No digo esto para que te sientas mal, aunque debe hacerte sentir mal. Digo esto para que nos podamos arrepentir, amén. En el mundo, todo el mundo miente. Todo el mundo miente en el trabajo. Todo el mundo miente en el trabajo. Todo el mundo miente en la universidad. Todos copian. Todos mienten. ¿Por qué? Porque el mundo está dominado totalmente por Satanás. Pero como discípulos somos anticultura, amén. Nosotros decimos la verdad, amén. Yo te quiero animar. Si dices una mentira, no has caído de la fe. Pero si vives en mentira, llega un punto que Dios te corta, amén. Si tú mientes, debes sentirte mal y confesar y pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Mentí, no lo quiero hacer más, lo siento. Perdón, Dios, hablar con tu discipulador, ser abierto, amén. Pero eso no debe ser parte de un discípulo de Jesús, amén. Estas tres cosas son cosas que hacen que el mundo entre en la iglesia. Cuando aquellos que se llaman cristianos están mintiendo, son inmorales y son egoístas, viven solo para ellos. ¿Por qué hemos visto esto? Porque hay que aprender de la historia para no repetirla, amén. Hay que aprender de la historia bíblica para no repetirla también. ¿Por qué? Porque Dios quiere algo increíble para tu vida. Tú quieres algo increíble para tu vida, amén. ¿No es verdad? Tú no quieres ser como el resto del mundo. Tú no quieres ser mediocre espiritualmente. Tú quieres causar un cambio en este mundo. Pero lo que pasa de vez en cuando, sí pecamos, amén. Pero hay que ser abierto, hay que confesar. Si tienes pecado en tu corazón, confiésalo, sea abierto, habla de ello y cambia tu vida, amén. Y si nos estás visitando, Dios tiene un plan increíble para tu vida también. No es un plan de ser religioso, hipócrita, que es peor que el mundo, amén. Es un plan para que puedas llegar no solamente un día al cielo, sino que durante esa trayectoria que es tu vida, tocar vidas de personas para que ellos cambien y también ellos lleguen al cielo, amén. Y que Dios te use para salvar a tu familia, amén, para salvar a tus vecinos, los que trabajan contigo, amén, para que el mundo pueda ser diferente. ¿Pero por qué? Porque tú eres diferente. Tú y yo somos diferentes, amén. Y vamos a mantener esta llama encendida, amén. Porque como dijo Kip en su prédica cuando vino aquí,
las estrellas no dan luz, ellas arden, amén. Vamos a mantener en fuego nuestra llama ardiente, amén. Y para Dios es toda gloria, amén.